El Señor Todopoderoso esté derramando bendiciones en cada una de sus vidas, amados hermanos y amigos. En esta ocasión voy a continuar con este ciclo de lecciones. Esta será la lección número 2, conociendo al verdadero Dios. ¿De qué manera, amados hermanos, usted y yo podemos conocer a ese Dios todopoderoso, Dios misericordioso, Dios bondadoso, a nuestro gran Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera usted y yo podemos seguir a Dios? ¿Cómo podemos seguir a alguien que no lo vemos, que no está así físicamente con nosotros? Sin embargo, hermanos, lo podemos conocer a Dios, a ese Dios verdadero, Dios todopoderoso, a través de su manifestación, estimados hermanos, a través de su creación, a través de todo lo que Él hace y Él sigue haciendo en nuestras vidas. Así usted y yo podemos conocer al verdadero Dios. Y en la primera lección, estimados hermanos, les pude compartir a ustedes de que Dios es un Dios que no lo podemos ver físicamente, es espíritu. También hablamos de que Dios es eterno, ¿verdad? Él no muere, Él sigue en las generaciones, viene, van, todas las sociedades vienen, están un tiempo y luego desaparecen. Sin embargo, hermanos, Dios sigue viviendo. Él es eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora vamos a ver a otro atributo, amados hermanos, en esta lección. El atributo de que Dios es inmutable. Muchas personas acusan a Dios, le dicen de que Dios en el Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, amados hermanos, recordemos que Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. ¿Verdad? Él siempre ha castigado el pecado del pueblo, siempre ha sido misericordioso, todavía lo manifiesta su misericordia, porque Él está dando oportunidad a las naciones que se arrepientan. Y también a nosotros mismos nos está dando la oportunidad para que reflexionemos de cómo estamos viviendo nuestra vida y nuestra relación con Él. Cada día que pasa, amados hermanos, es para reflexionar cómo está yendo nuestra relación con Dios. Y si le fallamos, debemos estar dispuestos, hermano, a reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades y a vivir una vida que le agrade a Dios cada día, alejándonos del pecado y alejándonos del mal, pidiendo a Dios misericordia y fortaleza. Entonces, amados hermanos, vimos todos esos atributos, ¿verdad? De parte de Dios, que Dios es inmutable. Santiago 1:17 dice que Dios no aprende ni olvida, ya que lo sabe todo. O sea, Él es inmutable. Dijimos que Él no mejora porque Él es perfecto, Él no comete errores. Dios nunca se equivoca, Él sabe las cosas, hermanos. A veces nosotros tenemos esa incertidumbre, ¿verdad? Pero Dios nunca se equivoca. También dijimos de que Dios no puede hacerse más fuerte, ya que es todopoderoso y Él nunca puede perder, ¿verdad? Sus atributos. Él es todopoderoso, ¿verdad? Dios es un ser constante y siempre podemos confiar en Él, ¿verdad? Ante este mundo que cada día cambia, todos cambian, ¿verdad? Nuestras familias cambian, nuestros hijos cambian, todo el mundo cambia, las sociedades cambian, ¿verdad? Pero Dios nunca cambia, sigue siendo el mismo, hermano, porque Él es inmutable, o sea, Él no puede cambiar, hermano, ¿verdad? Y también, hermanos, Dios lo creó todo, ¿verdad? Y Dios permanece siendo Él mismo, ¿verdad? Todo envejece, no sé si se han fijado ustedes, usted corta una fruta y esa fruta poco a poco va perdiendo su vida, ¿verdad? Va madurando de mucho hasta que llega un momento que ya la fruta ya está podrida, ya está en mal estado, ¿verdad? De que usted corta una fruta de un árbol ya va cambiando todo, hermano. Cada día que pasa nuestro cuerpo también va cambiando, estimados hermanos, ¿verdad? Usted y yo ya no somos los mismos de hace 30 años atrás, ¿verdad? Ya no somos los mismos. Así que todos vamos cambiando, hermanos, y todos nos vamos terminando, todos nos vamos deteriorando. Aunque tratemos de disimular, ¿verdad? Las cosas,
todo en esta vida, hermano, es temporal, ¿verdad? Pero Dios, Él es inmutable, Él permanece inmutable, hermano. Entonces, ahora vamos a ver de otro atributo, estimados hermanos, y es el atributo de que Dios es omnipresente, o sea, Dios está en todo lugar, hermano. Verá, ¿y cómo es eso, hermano? Pero el trono de Dios está allá, Dios está en el cielo. Sí, pero su poder, hermano, no está limitado solo al cielo, o sea, Él está en todas partes. Por eso podemos hablar a través de este atributo, este nuevo atributo que vamos a hablar en esta segunda lección, de que Dios está en todo lugar, o sea, Él es omnipresente, Él está en todo lugar en donde se le pueda invocar, ¿verdad? Así que cuando hablamos de que Dios está en todo lugar, amados hermanos, no es que Él no es todo, pero está en todo lugar. Por ejemplo, como dice este texto, ¿verdad? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. O sea, los ojos de Dios están en todo lugar, para mirar a los buenos y para mirar a los malos. ¿Verdad? Así que esa es una forma de cómo podemos conocer a Dios, ¿verdad? O sea, usted y yo debemos siempre, antes de pecar, antes de tomar malas acciones, debemos de pensar de que los ojos de Dios están en todo lugar. Por más que tratemos de escondernos o hacer cosas ocultas, de todas maneras, nunca olvidemos de que Dios nos está viendo. Dios ve a los buenos y Dios ve a los malos, estimados hermanos. ¿Ya vieron? Entonces es una forma en la cual usted y yo podemos obtener, hermanos, prácticamente eso se llama un grado de madurez y de sinceridad ante Dios. O sea, antes de que usted y yo hagamos algo malo que a Dios no le agrade, pensemos, meditemos, reflexionemos de que los ojos de Dios están en todo lugar. Él nos está viendo, estimados hermanos. Estimado amigo que no conoces a Cristo, por más que trates de esconderte, Dios te está viendo. Él sabe quién eres, Él sabe qué estás haciendo, Él sabe tus pasos, Él conoce tu vida. ¿Verdad? Así es que ponte a cuentas con Dios ahora que tienes vida. Porque si se pierde la vida sin conocer a Dios, estimados amigos y hermanos, entonces estaremos perdiendo la salvación. ¿Verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Verdad? En Mateo, en el Sermón del Monte, ¿verdad? En las bienaventuranzas, ahí dice claramente, en uno de los versículos, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ya vieron, hermano? O sea, el corazón altivo Dios no lo puede aceptar. Si tú todavía no te has arrepentido, no te has puesto a cuentas con Dios, entonces Dios se está viendo como una persona altiva, o sea que no te humillas, o sea, no reconoces tus pecados y no quieres volverte a Dios, o sea, no quieres ponerte a cuentas con Él. Entonces no creas que delante de Dios vas a pasar por desapercibido, o sea, Dios te está viendo como una persona rebelde, una persona que no quiere obedecer a Dios. Lo mismo para los cristianos, ¿verdad? Los cristianos todos los días reconocemos nuestras debilidades, reconocemos en dónde hemos caído y le pedimos perdón a Dios. Y todos los cristianos estamos a cuentas con Dios. Eso es lo que quiere Dios, estimados hermanos, ¿verdad? Que reconozcamos ese atributo, ¿verdad? De que Dios está en todo lugar. Aunque alguien trate de esconderse de Dios, no hay lugar donde podamos hacerlo, ¿verdad? No hay lugar, hermano. No podemos escondernos de Dios, ¿verdad? Nadie se puede esconder de Dios, estimados hermanos. Vamos a buscar un texto en Jeremías. ¿Verdad? En Jeremías, vamos a buscar este texto en Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. Jeremías 23, versículos 23 y 24. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Dice hermanos, dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Miren, ¿se ocultará alguno, dice Jehová,
en escondrijos que yo no lo vea. Gloria a Dios. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Ya vieron, hermanos? Verá, acá está reconociendo Jeremías de que no se podía esconder de Dios nadie, ¿verdad? O sea que Dios todo lo sabe, Él todo lo ve. O sea, Él es hermano omnipresente, o sea, está en todo lugar. Aunque nos metamos en un escondrijo, Dios ya sabe. Yo me acuerdo que de pequeñito, ¿verdad? Antes, no sé si usted en algún momento jugó en su juventud, en su niñez, jugábamos a las escondiditas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando éramos niños. Y entonces cada quien buscaba su lugar donde esconderse, ¿verdad? Y entonces había un niño que era el que se encargaba de irlos buscando y a veces se le hacía difícil encontrarlo, ¿verdad? Bueno, para Dios, hermano, eso no es ningún problema. Él sabe si nos meten debajo de la tierra o en el agua o en cualquier lugar en donde estemos, ¿verdad? Dios sabe en dónde estamos porque Él está en todo lugar. Él es omnipresente, hermano. Amén, hermanos. Dios está en todo lugar. Gloria a Dios, hermano. Eso es muy importante para poder seguir a Dios, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en donde vayamos, usted y yo podemos invocar el nombre de Dios. Amado Dios, podemos orar en silencio. Señor, acompáñame en este momento donde voy a viajar o estoy viajando. Llévame con bien, guárdame, que tus santos ángeles nos acompañen a todos los que vamos en este vehículo, por ejemplo. Y si usted va en el mar o va en un avión o está en donde sea, usted puede invocar el nombre de nuestro Dios. Si está en su casa, en su cuarto, también lo puede hacer. En donde vayamos, hermano, siempre vamos a tener la presencia de Dios con nosotros. Gloria a Dios, hermano. Nunca nos vamos a sentir solos, estimados hermanos y amigos. Si tú confías en Dios y crees en Dios, nunca te vas a sentir solo. De repente a los que amabas, ¿verdad? Tus padres, toda tu familia, de repente te han abandonado, se han ido, ¿verdad? Ya todos ya no están contigo. Pero hay alguien que nunca te abandona y que está en todo lugar y lo puedes invocar. ¿Saben quién es? Nuestro Dios todopoderoso, omnipresente. Gloria a Dios, hermano. Él está en todo lugar. Así que con Él tenemos la garantía, estimados hermanos, de confiar plenamente, aún en cualquier situación de peligro, hermano, ¿verdad? Hace poco estuve en un lugar que se llama Turuxmalca, en la Sierra Liberteña, acá en esta ciudad de Trujillo, pero en las montañas del Perú. Y es un lugar bastante remoto, hermano, y alrededor, no, bueno, los que sabemos eso, ¿verdad? Que hemos andado en estas zonas de acá, toda la carretera es a la orilla de los abismos, hermano, unos grandes abismos enormes. ¿Por qué? Porque son caminos de tierra y la carretera va bordeando los cerros, hermano, y va bordeando y va subiendo. Y todo alrededor, hermano, puro abismo, ¿verdad? Abismos totales, ¿verdad? Que para cualquier persona que no está acostumbrada a andar en esas alturas y en esos lugares, pues es un lugar bastante, además de que es bonito por la naturaleza, es bastante peligroso, ¿verdad? En ese sentido, porque hay bastantes abismos, hermano. Imagínese un vehículo, prácticamente son fatales los accidentes cuando se dan en esos lugares, ¿verdad? Prácticamente es bien extraño que una persona sobreviva. Son abismos de más de 500, 800 metros de profundidad, ¿verdad? Tremendas alturas. Entonces, hermano, pero bueno, cuando uno viaja, hermanos, vuelvo a repetir, cuando usted va donde va, usted siempre debe confiar en la omnipotencia de Dios, en la omnipresencia de Dios. O sea, que Dios está en todo lugar. Amén, hermanos. Y si usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, no debemos tener temor en donde vayamos, porque Dios siempre nos va a acompañar. Ahí está, hermano. Entonces, es una forma de ir conociendo al verdadero Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios, hermano, con nosotros? David, por ejemplo, el rey David preguntó, eh, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. O sea, David se preguntaba, ¿a dónde huiré? ¿De dónde podemos huir, hermano?
Nadie, ¿verdad? Ninguna creación que Dios haya creado puede huir de la presencia de Dios. O sea, en donde vayamos, Dios siempre nos va a encontrar y Él nos va a hallar, ¿verdad? Así es que sí, así es, hermano, ¿verdad? Nunca olvidemos este atributo de Dios, ¿verdad? De que Dios es omnipresente, hermano. Nosotros como humanos tenemos a veces dificultades, hermano. Por ejemplo, vuelvo a repetir, cuando hay un ejemplo, ¿verdad? Ya los que nos amaban o aquellos con quienes estábamos ya no están, ¿verdad? Y entonces en ese sentido nos podemos sentir a veces solos. Sin embargo, amados hermanos, nunca debemos de olvidar los cristianos de que Dios es omnipresente y Él está en donde quiera que se le pueda invocar y llamar, ¿verdad? Él está ahí, hermano, porque ¿a dónde vamos a huir? ¿Dónde vamos a huir de Dios? Nadie puede huir de Dios, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, nadie puede huir a ningún lugar, ¿verdad? Ya que Dios está en todas partes, ¿verdad? Y eso es completamente diferente a lo que entendemos en cuanto a los seres humanos. Cuando hablamos de la gente, decimos que alguien está en una distancia corta de nosotros, a miles de kilómetros de nosotros. Pero en el caso de Dios, estimados hermanos, Él no está limitado al espacio y así no está limitado al tiempo. ¿Ya vieron? O sea, a Dios no lo limita ni el espacio ni el tiempo, ¿verdad? De repente no sé en qué lugar estás tú, amigo, oyendo este mensaje, pero Dios puede estar ahí contigo en donde estás, ¿verdad? Si tú lo deseas, si tú lo buscas. Y máxime los cristianos, los que son hijos de Dios, los que ya han obedecido el Evangelio y los que se han arrepentido de sus pecados, los que obedecen a Cristo, lógicamente nuestro Dios está con todo su pueblo y Él nunca lo va a abandonar, hermano, ¿verdad? Así que puede venir la lluvia, puede venir la tempestad, puede venir el diluvio, puede venir lo que sea, hermano, pero Dios siempre va a estar con su pueblo, Él nunca lo va a abandonar, hermano. Y si el pueblo de Dios sufre alguna consecuencia, ¿verdad? Por estar en este mundo, es Dios el que lo está permitiendo, ¿verdad? Y Él sabe por qué, ¿verdad? Pero lo que sí, nunca debemos de olvidar es que Dios es omnipresente. Él está en todos lados, hermano. Ahí está, entonces hemos visto otro atributo de parte del Señor, de parte de nuestro Dios, una manera más de cómo podemos conocerle, ¿verdad? Es a través de su omnipresencia. O sea, podemos invocar el santo nombre de nuestro Dios en donde quiera que nos encontremos y en donde quiera que estemos, sepamos de que ahí los ojos de Dios están nos están viendo, ¿verdad? Él ve a los buenos y a los malos. Él está en todos lados, ¿verdad? Así es que Él tiene ese atributo que se llama omnipresencia. Él está en todos lados, estimados hermanos. Amén, hermanos. Así que hemos visto ese atributo también, ¿verdad? De omnipresencia. Ahora vamos a ver otro atributo, estimados hermanos. Y es que para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Amén, hermanos. Dios puede, si Él desea, mover montañas. Él puede hacer de que el mar se levante, ¿verdad? Y desaparezcan ciudades enteras, hermanos. Si Él quiere. Si Él quiere, si Él quiere, hermanos, si Dios así lo quisiera, él destruiría esta humanidad sin necesidad de que mande un meteorito gigante o que venga el juicio final. Si Él quisiera, hermano, toda la energía que tiene la Tierra en el núcleo lo sacara hacia afuera y destruye todas las naciones del mundo, hermano, si Él quisiera, ¿verdad? O sea, no hay nada, no hay ningún límite para Dios, hermano, porque Él es todopoderoso, hermano. Y miren qué importante esto, porque cuando hablamos de que es todopoderoso, nos referimos, hermano, a que Él puede hacer posible lo imposible para el hombre. Por ejemplo, una persona que está en cuidado intensivo puede salir de esa etapa y puede vivir, puede salir viva del hospital, si Dios así lo desea. ¿Ya vieron, hermanos? Es que, o Dios, por ejemplo, el médico le dice, mire, usted, señor, tiene nada más 3 meses de vida o tiene un año nada más de vida. Pero si Dios quiere, le puede alargar a usted su vida, le puede alargar 5 años, 10 años, lo que Él quiera, hermano, ¿verdad? O sea,
Nuestra vida depende de Dios, hermano, porque Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él, hermano. Amén, hermanos. Así que ante cualquier prueba, cualquier necesidad, cualquier catástrofe, cualquier situación terrible, hermano, por muy terrible que sea, Dios es todopoderoso. Él hace las cosas posibles de lo imposible, hermano. Amén, hermanos. Así que vamos a ver ese atributo ahorita, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis 19:6. A ver, primer texto. Apocalipsis 19:6, de que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Verdad? Apocalipsis 19:6. Miren lo que dice acá este texto, hermanos. Miren lo que dice acá. Dice, y oí, dice Juan, ¿verdad? Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén, hermanos. Lo voy a volver a leer. Y oí como la voz de una gran multitud. O sea, Juan oyó la voz como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Miren, hermano, una voz poderosa. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén, hermanos. O sea, nuestro Dios es todopoderoso, hermano. Ante Él, ¿verdad? Ninguna creación puede sobrevivir, hermano, ¿verdad? Si Él quiere, puede quitar la vida de los hombres, la puede cortar en cuestión de segundos, hermano. Mire, usted puede estar sentadito ahí leyendo un periódico y de pronto, hermano, si el Señor así lo desea, le puede quitar la vida, hermano. Ahí sentadito donde usted está, ¿verdad? Leyendo un periódico. Un infarto cardíaco al miocardio, ¿verdad? Fulminante, hermano, y hasta ahí nomás llegamos, ¿verdad? O puede estar usted durmiendo, ¿verdad? Y simplemente no amanece, o sea, no abre sus ojos al día siguiente. Así es sencillo, hermano. O sea, Dios, hermano, es el dueño de nuestra vida. Amén, hermanos. Y Él es todopoderoso, o sea, él es dueño de todo. Él es el que decide, hermano, la vida en esta tierra. Él sabe si tú quieres ponerte a cuentas con Dios. Él sabe si tú estás amando las cosas materiales, si estás amando a este mundo. Él sabe si tú no quieres adorar verdaderamente a Dios como Él espera que le adore. Él sabe si realmente estás arrepentido de corazón o no estás arrepentido. Él sabe si tú eres cristiano solo de nombre. Él sabe, hermano. Él sabe si tú en tu corazón abrigas, hermano, algún resentimiento contra alguien, ¿verdad? Él sabe si tú no perdonas. Él sabe lo último, la profundidad de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Él lo sabe porque Él es todopoderoso. Él escudriña todo. Amén, hermanos. Así que a Dios no lo vamos a engañar. Nos engañamos nosotros mismos los humanos, ¿verdad? Cuando creemos de que podemos darnos la libertad de hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Así que, miren, hermano, este atributo de Dios, ¿verdad? Él es todopoderoso. Qué maravilloso, hermano. Y esa confianza podemos tener en Él de que Él es todopoderoso, ¿verdad? Entonces, hermanos, si Dios no fuera todopoderoso, entonces, ¿cómo pudiéramos explicar la existencia del universo, por ejemplo? Cuando usted mira el universo, hermano, esa creación, ¿verdad? Millones de estrellas, ¿verdad? Galaxias, planetas, ¿verdad? Más grandes que el Sol. Y el Sol es más de 100 veces más grande que la Tierra. Imagínese, hermano. Imagínese esas estrellas que están, dice, a años luz de la Tierra. Imagínese, hermano. O sea que simplemente con la capacidad humana, con la ciencia y la tecnología humana no la podemos alcanzar esas estrellas, hermano. Si ni siquiera una nave para poder llegar al planeta Marte hemos podido construir los humanos. Ni siquiera eso todavía. ¿Ya vieron, hermano? Es increíble la majestuosidad del universo, hermano, la grandeza de la creación de Dios.
Habrán cuántas galaxias en el universo. Prácticamente el universo, hermano, no tiene fin, ¿verdad? Humanamente hablando, no podemos saber el fin, ¿verdad? Del universo, a dónde está el límite del universo. ¿Ya vieron? Esa es prueba de la majestuosidad de nuestro Dios, que Él es todopoderoso, hermano. Amén, hermanos. Entonces, ¿ya vieron? Entonces, solamente el poder divino y supremo puede crear el universo que vemos. Pero Él no solamente creó el mundo, hermanos, sino también lo creó de lo que no se veía. Miren, de lo que no se veía, miren. Y esto es lo que las personas que no creen en Dios, ¿verdad? No creen, ¿verdad? De que Dios hizo al universo de lo que no se veía. Vamos a ver Hebreos, porque el libro de Hebreos relata, hermano, de que Dios creó el universo de lo que no se veía. Hebreos 11.3. Hebreos 11.3 dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya vieron? Nosotros los cristianos por la fe creemos en la existencia de un Dios todopoderoso que creó el universo, el cielo y la tierra y todo lo que en ella existe, inclusive nosotros mismos. O sea, por esa fe creemos de que Dios hizo a todo lo que se ve de lo que no se veía. Él creó el universo de lo que no se veía. Puede ser que algunos científicos dicen, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Bueno, es que para el ser humano no es posible, pero para Dios todo es posible. Gloria a Dios, ahí está. O sea, lo que es imposible para nosotros los humanos, para Dios es posible. Miren, y prueba de ello, miren Jesucristo, el Hijo de Dios. Él caminó sobre el agua, ¿sí o no? Él le hablaba a la tormenta, al aire, al viento, le hablaba y él le obedecía. El mar y las olas y el viento le obedecía. ¿Ya vieron? Jesús, por ejemplo, sanó a un ciego de nacimiento, o sea, sus ojos prácticamente estaban sellados y Jesús los tocó y se abrieron los ojos de él. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? ¿Ya vieron? Jesús resucitó a Lázaro y ya tenía 4 días de muerto, miren. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, lleve ya porque son 4 días. Pero Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dice que Jesús lloró, dice, cuando vio aquella incredulidad de los que estaban ahí. Y dice que Jesús con gran poder, con gran mando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Mire. Y dice la palabra de Dios que Lázaro salió, dice, de la tumba. Gloria a Dios, hermanos. Ya vieron, o sea, Dios es todopoderoso, estimados hermanos. Estimado amigo, por más que crea de que no hay solución a un problema, Dios es todopoderoso. Invoca su santo nombre, humíllate delante de Él y verás cómo la gloria de Dios será manifestada en ese problema que tú tienes. Y habrá una solución, hermano y amigo. Pero si no te arrepientes ante Dios, si no te humillas, no puedes conocer al verdadero Dios, hermano, amigo. No podemos conocer al verdadero Dios así. Así que miren qué maravilloso, ¿verdad? O sea que Dios es todopoderoso, hermano. Para Él no hay nada imposible. ¿Ya vieron, hermanos? No solamente Dios dio comienzo a la creación, sino también sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Miren. O sea, Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Dios es el que sustenta, hermanos, la vida. A ver, Hebreo 1.3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ya vieron? ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Hermano, nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso. O sea, Él sustenta la vida en la tierra. Él sustenta, hermanos, el aire. Él sustenta la vida de los mares. Él sustenta el universo, las leyes de la naturaleza. Él, hermano, pone límites al mar y pone límites a todo. O sea, Él es el que maneja todo, hermano.
porque Él lo creó. Él sabe cómo funciona el universo, cómo funciona la tierra. Así que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Él es todopoderoso. Amén, hermanos. Él es todopoderoso. Qué bien, hermano, qué bien. Entonces, la omnipotencia de Dios, hermano, que Él es todopoderoso, ¿verdad? No significa que Él haga cosas que son ilógicas, como una roca tan pesada que Él mismo no pueda levantar. No significa que quebrante su propia santidad al hacer algo malo. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta, ¿verdad? Bueno, a veces hay personas que le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Por lo malo, pero en realidad, hermanos, Dios no es causante de lo malo, sino que simplemente vivimos en un mundo de tanta maldad, de tantas cosas, que a veces, ¿verdad? Hay cosas que nosotros los humanos las hacemos y entonces a veces sufrimos las consecuencias por nosotros mismos, ¿verdad? Pero Dios, hermano, sabe, sabe controlar su creación, hermano. Leamos Hebreo 1.3, mire lo que dice Hebreo 1.3. Bueno, ya lo leí, hermano, ya lo leí, Hebreo 1.3. Muy bien, Hebreo 6.18, vamos a leer. Hebreo 6.18, para entender esto que he dicho, Hebreo 6.18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Verdad? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, si Dios es todopoderoso, hermano, ¿verdad? Y sucedan cosas malas a nuestro alrededor, eso no es ningún motivo para dejar de creer de que Él es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es imposible que Dios mienta, ¿verdad? O que Él haga algo malo, ¿verdad? Tampoco, hermano, la omnipotencia, ¿verdad? De Dios, como Él es todopoderoso, la omnipotencia, hermano, significa de que Dios tenga que usar o mostrar su poder cada vez que la gente quiera que lo haga, ¿verdad? Por ejemplo, esos dos, de los dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús, uno de ellos dice la palabra del Señor que lo injuriaba, ¿verdad? Y le decía, si eres hijo de Dios, manda pues ¿por qué estás crucificado ahí donde estás? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos, le decía. ¿Verdad? Y entonces, y se burlaban todos los que estaban ahí, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, no saben ustedes, antes que lo entregaran, inclusive Jesús les dijo, no saben ustedes que si yo quisiera orar a Dios para que Dios envíe legiones de ángeles y ellos les destruirían a ustedes. O sea, era fácil para el Señor, ¿verdad? Hacer eso. Pero Él no lo iba a hacer, hermano, porque Dios no es un Dios antojadizo, ¿verdad? Que sea tentado por el mal o que Él haga algo como para que nosotros entendamos y lo hagamos y creamos, ¿verdad? O de manera incrédula como habían eso, ¿verdad? Muéstranos una señal, le decían los judíos a Jesús. O sea, si eres hijo de Dios, ya pues, como le dijo el diablo, ¿verdad? Manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer, pero esa era una tentación, hermano. Y vuelvo a repetir, Dios, su poder no es que no sea ilimitado, sino que Él, hermano, no va a hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera o a nuestros deseos, ni tampoco lo va a hacer como dice el enemigo, ¿verdad? Como quiere que lo haga, ¿verdad? Usted y yo, por ejemplo, como cristiano, como hijo de Dios, no le vamos a decir a Dios, mira, haceme este milagro con tal cosa, si no, entonces no voy a creer en ti. Nosotros no podemos hablarle en esa forma a Dios, hermano, porque Dios no va a actuar así. O sea, una cosa es que nosotros le digamos, Señor, yo creo en ti, en tu poder. Si tú lo deseas, puedes hacer este milagro, ¿verdad? Si tú lo deseas, Señor, es tu voluntad. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces Dios puede de una u otra manera
dar respuesta a algo, ¿verdad? Pero no de la manera como los hombres creen o pretenden hacerlo, hermanos, delante de Dios. Muy bien, entonces, Dios, hermano, muy bien, la omnipotencia de Dios no significa que tenga que usar o mostrar su poder cada vez que la gente quiera que lo haga. En cambio, la omnipotencia de Dios significa que Él nos muestra su poder en maneras y tiempos en que su gran sabiduría considera apropiado. ¿Ya vieron? Por ejemplo, hermanos, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Él podía haber estado antes de que eso sucediera, pero él no lo hizo. Él se quedó en un lugar, ¿verdad? Y luego de eso, estimados hermanos y amigos, él cuando ya supo, ¿verdad? Cuando él sabía que ya Lázaro había muerto, entonces él ya se puso en disposición de ir a ese lugar. ¿Para qué? Para demostrarle a los judíos no su orgullo, no su poder, no, sino para demostrarle a ellos de que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y entonces él se hizo presente en ese lugar y él ora al Padre para que lo escuche y el Padre lo escucha y Dios, hermano, hace la resurrección de Lázaro. Ahí está. Ya vieron, hermano, o sea, Dios manifiesta su poder conforme a su voluntad, no a la voluntad de los hombres, ni hace las cosas conforme a nosotros pensamos o queremos, no. Pero eso no significa que Dios no sea omnipotente, ¿verdad? Todopoderoso. Por ejemplo, hay personas que dicen, pero por qué el bebito murió, ¿verdad? Falleció el bebito chiquitito. Bueno, fue la voluntad de Dios que así fuera, o sea, fue la voluntad de Dios que él naciera, pero algo sucedió, ¿verdad? Simplemente Dios, no es que él cambie de parecer, ni que Dios sea un Dios malo, que no comprende a los humanos, no, sino que simplemente las cosas Dios las manifiesta conforme a su voluntad y en el tiempo que él considere necesario. Por eso es que los tiempos, ¿verdad? Y las razones de nosotros los humanos son muy distintas a las de Dios. El camino de Dios es muy distinto y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, hermano. ¿Verdad? Por eso, hermano. Por eso es que a veces se nos hace difícil entender a Dios. Pero lo que sí debemos de nunca olvidar con este atributo es que Dios es todopoderoso. Amén, hermanos. Podemos invocar los cristianos, los hijos de Dios, a Dios, y Dios nos puede escuchar, nos puede guardar, puede hacer lo que Él quiera con nuestra vida. Solamente debemos de abrir nuestros ojos, nuestras manos, levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, acá estoy, acá estamos, ¿verdad? Aquí estoy para ti, Señor. Tú eres todopoderoso. Me encomiendo en tus manos y en tus caminos, Señor. Amén, hermanos. Ahí está. Esa es la confianza plena que tenemos en nuestro Dios, ¿verdad? En ese atributo de que Dios es todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, vamos a ver otro atributo de parte de Dios, hermanos, y será otro atributo, hermanos, para que nos quede otra lección más. Vamos a ver este atributo, dice, unos minutos más, dice que Dios conoce todas las cosas. O sea, Él es omnisciente, hermano. Él es omnisciente, ¿verdad? O sea, su entendimiento es infinito, hermano. Es infinito. Mire, la ciencia es finita, nuestros pensamientos son finitos, pero la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, su sabiduría es infinita. O sea que no tiene fin, hermano. Amén, hermanos. La ciencia de Dios es infinita. Imagínense que Él sabe, por ejemplo, cuándo será el fin de todas las cosas. O sea, por ejemplo, Él sabe qué día y qué hora será el fin, el juicio final, hermano. Él sabe eso, ¿verdad? Él sabe de eso, hermano. Y para nosotros los humanos es bien difícil saber, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, ¿verdad? Así que, pero Él sí lo sabe, hermano. Él ya lo sabe. De hecho, Él sabe de qué vamos a pasar a la eternidad, de qué manera, cuándo, cómo. Él ya lo sabe, ¿verdad? Porque su sabiduría es infinita. O sea que Dios conoce todas las cosas, hermano. Él es omnisciente, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 147:5, David decía, ¿verdad?
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Gloria a Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Gloria a Dios, hermano. Ahí está, ¿verdad? ¿Verdad? El salmista David sabía quién era Dios, hermano. ¿Verdad? Él sabía que para Dios no había nada escondido de él, ¿verdad? Él reconoce, hermano, su limitación, ¿verdad? Humana. Nosotros los humanos debemos de saber cuáles son nuestras limitaciones, amigo. Nunca te llenes de soberbia, nunca te llenes de arrogancia por el aparente estudio, el conocimiento o la preparación o la vida material que puedas estar llevando. Ten mucho cuidado de no ser altivo delante de Dios. Ten mucho cuidado de no enorgullecerte. Ten mucho cuidado de pretender saberlo todo o de pretender creer, ¿verdad? De que vivirás toda la vida en esta tierra cuando no es cierto, ¿verdad? Todo lo que ahora tienes, lo que tú eres y lo que yo soy, es pasajero, es temporal. Y Dios quiere, mientras estemos en esta tierra, que tú y yo le sirvamos a Dios con alegría, de todo corazón y vivamos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Así que entre más grande eres, más pequeño debes de ser, más humilde debes de ser, para que de esa manera le des la gloria a Dios, porque todo lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú consideras que eres, se lo debes de agradecer a Dios, porque si no es Dios el que te da la vida, si Dios no es el que te da sabiduría, conocimiento, entendimiento, no fuera absolutamente nadie. El ser humano no es nada sin la ayuda y la omnipresencia de Dios, sin la potencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que permite todo, estimados hermanos y amigos. Amén, hermanos. Así que este atributo de Dios, ahí podemos conocerle una forma mejor de que Dios, ¿verdad? Es omnisciente, o sea que Él conoce todas las cosas, estimados hermanos, ¿verdad? Ni siquiera la palabra sale de nuestra boca y aquí Dios ya la conoce, así decía David, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el conocimiento de Dios es demasiado maravilloso, muy alto es, no lo podemos comprender, decía David, ¿verdad? Dios sabe todo en el pasado, Dios sabe todo en el presente, ¿verdad? E incluso en el futuro, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Dios sabe qué va a suceder con las naciones, ¿verdad? De acá a unos años más, de acá a 20 años más, cómo estará China, Dios lo sabe, cómo estará Estados Unidos, cómo estará Latinoamérica, cómo estarán nuestras generaciones, ¿verdad? Dios lo sabe, Él conoce el futuro, estimados hermanos, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? Dios puede predecir el futuro Dios pudo predecir el futuro por medio de los profetas, por ejemplo, ¿verdad? Por medio de los profetas. Lucas 24:44. A ver, vamos a ver lo que dice Jesús. Lucas 24:44. Vamos a ver. Los profetas, amados hermanos, ¿por qué ellos profetizaban? Porque Dios les daba la sabiduría y el conocimiento a ellos para que ellos predijeran lo que iba a suceder en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús, él profetizó sobre la destrucción del templo de Jerusalén y así sucedió, ¿verdad? Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y así sucedió. 70 años después de Cristo, hermano, el templo de Salomón, de Jerusalén fue destruido totalmente, ¿verdad? Tal como Cristo lo había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Todo fue derribado, hermano. ¿Ya vieron? Entonces Dios conoce el futuro, hermano. Entonces acá vamos a leer Lucas 24:44. Miren, ya para ir finalizando, hermanos. Lucas 44:24, miren lo que dice acá. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron, ¿verdad? Y a él no le vieron. O sea, tal como Jesús le había anunciado a ellos que él le iba a resucitar, así sucedió, hermano. Jesús ya había resucitado. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, ya Jesús no estaba, ¿verdad? Sin embargo, los que no creen en Jesucristo, en la resurrección de él, dicen de que los judíos, ¿verdad? Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Pero él ya lo había dicho antes de que sucediera su sacrificio, de que él iba a resucitar. Y luego se aparece Jesús, ¿verdad? A sus discípulos y ahí ya prácticamente se da a conocer, ¿verdad? Que él ya había resucitado, hermano. ¿Ya vieron? Entonces, así es Dios, hermano. O sea, Él conoce, hermano, el futuro. Él conoce nuestra vida, hermano, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Dice, Dios tiene conocimiento anticipado de las cosas que todavía no suceden, ¿verdad? Él tiene conocimiento de las cosas que todavía no suceden. Primera de Pedro 1:2. Ahí vamos a terminar, hermano. Primera de Pedro 1:2. A ver, hermano. Primera de Pedro 1:2. A ver, ¿qué dice Primera de Pedro 1:2? Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Miren, Pedro en el saludo que hace a la iglesia, ¿verdad? A los cristianos, dice, ustedes fueron elegidos según la presciencia de Dios. ¿Ya vieron? O sea, no fuimos nosotros los que decidimos, sino Dios ya nos había elegido según su presciencia de Dios. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria a Dios, hermano. O sea, Dios, hermano, ya sabía que en algún momento usted y yo estábamos por ahí perdidos en el mundo, sin Dios, sin esperanza y sin nada. Y Dios, hermano, en algún momento, según su presciencia, Él ya nos había elegido, hermano, ¿para qué? Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, para ser parte de ese pueblo escogido de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir la herencia que está preparada para los que le aman, para los que sirven, para los que son fieles a Dios. Y ese es el llamado que tenemos, amados hermanos, cada uno de nosotros, de ser fieles a nuestro Dios, para irle conociendo cada día, hermano, conforme a estos atributos que nuestro Dios nos da a través de su palabra. Amén, hermanos. Vamos a terminar acá esta lección. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Entonces, acá terminamos la segunda lección, conociendo al verdadero Dios. Nos queda una lección más para terminar este ciclo de lecciones, de cómo usted y yo podemos poco a poco ir conociendo a Dios. A Dios, amados hermanos, le vamos a ir conociendo toda una vida, ¿verdad? Toda una vida no se deja de aprender, de ir conociendo al verdadero Dios, porque Él siempre nos va a guiar hacia toda la verdad y Él nos va a ir conociendo todo, nos va a dar a conocer todos los secretos para conocerle cada día de una forma mejor. Que Dios me los bendiga, estimado amigo, que Dios te guarde y te ayude cada día a acercarte más a Dios para que puedas conocer al verdadero Dios tal como es. Él lo quiere para cada uno de nosotros los humanos. Que Dios nos bendiga. Bendiciones y saludos a todos. Dios me lo guarde. Bendiciones.